se saben poemas de memoria, y yo pocos. Por eso comencé a escuchar rock, y de la oscuridad nació la luz. Lecturas bizarras, letras y poesía del rock, cuentos cortos, escritores y poetas invitados, reseñas, análisis, crítica de obras de ciencia ficción, cyberpunk, steampunk, fantasía, aventura, terror, utopía. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas del universo, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas del Universus, y también, como se podrán ver en la cámara, bienvenidos a la casa del tío Chueco. ¿Alguna vez fueron a esa atracción en las ferias, en los parques? Como, bueno, problemas técnicos con el tripié, ahorita voy a tratar de solucionarlo. Hoy, la verdad es que el tema iba a ser otro, pero me agarraron un poco las prisas. Vamos a recorrer el tema y el programa de esta semana para la siguiente. Mientras tanto, pues ahí les van los medios de comunicación. Tenemos teléfono en cabina, el 55 37 66 20 59, y tenemos también, con toda la potencia del mundo, tenemos también WhatsApp aquí. Lo dije al revés, ¿verdad? Y no me dices, güey. Bueno, el teléfono en cabina es 679-80290. El teléfono que les di primero es el de WhatsApp. Perdón. Es que la verdad es que sí saca de onda eso de verse uno así, medio chuequito. El día de hoy vamos a estar hablando de los 12 trabajos de Heracles, o como muchos de nosotros lo conocemos, Hércules. Ya es el nombre, digamos que latinizado o castellanizado. Ahí está, ya vino aquí el ingeniero ya me veo más en plano, ok. Este tema, más allá de ser solamente un compendio histórico de la mitología griega, también tiene que ver con otros asuntos. Mis queridos hermanos que estarán viendo la transmisión van a saber de qué les estoy hablando o por qué estoy haciendo el comentario. Pero antes, redes sociales, pues obviamente tenemos el Facebook, el cual es Circo Volador Radio, Circo Volador tal cual, como un centro de entretenimiento, de espectáculos y de talleres. Y tenemos también el Instagram, el cual es @Circo Volador, a un servidor lo pueden encontrar como @Lord_Asmisael, y en el Twitter como @Circo Volador y @Asmisael. Antes de entrar en lo que es ya el tema del día de hoy, ¿qué les parece si nos vamos con una rola? Esto que vamos a escuchar corre a cargo de una banda que ya es, de hecho ya les voy a pedir cuando vengan aquí en México cortesías, porque yo siempre ando poniendo canciones de ellos, siempre los ando por ahí haciendo publicidad. Esto corre a cargo de una banda española que se llama Tierra Santa y se llama Mi Nombre Será Leyenda. Apenas estamos comenzando, no se me despeguen de donde están, por favor. A ver quién está por acá. Por acá estaba Verónica, muchas gracias. Mayra Espinosa, hoy ya tiene rato, creo que la semana pasada no pudiste ver el programa, muchísimas gracias. Mi queridísima Yael, gracias por estar viendo la transmisión. Humberto García, muchísimas gracias. Mi compañero aquí de cabina, Atila, él tiene su programa que es La Voz del Sigilo, transmite los días lunes en punto de las 9, y también tiene un programa, digamos que alterno, que es de lucha libre, está bastante bueno, yo se lo recomiendo. Por acá está también Rogelio Riveros, Eduardo Galván también está viendo el video, muchísimas gracias. Le voy a subir un poquito la música, aunque luego Facebook se pone roñoso y me pide derechos de autor, pero aún así, ustedes gócenla, dense vida mis bros, dense vida.
¿Qué onda? Ya regresé. Estás escuchando Veritas del Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Les había comentado que el programa del día de hoy va a ser acerca de los 12 trabajos de Hércules, o también conocido como Heracles. Antes de comenzar con lo que es pues realmente el tema, hay que hablar un poquito antes de la vida de Hércules. ¿Quién fue Hércules? Bueno, todos sabemos que fue un semidios, fue hijo de Zeus y de una mortal. Desde muy pequeño Hércules demostró tener capacidades diferentes a las de cualquier otro niño. Una de esas capacidades era la fuerza sobrehumana que tenía, y cuando fue mayor utilizó esta fuerza sobrehumana para, digamos que hacer el bien. Se convirtió en una especie de héroe. Él era un semidios, es decir, poseía ciertas características de un dios, aunque lo que no se sabe realmente es si él era inmortal o no, pero esto lo vamos a ver al final del programa. ¿A qué vienen los 12 trabajos de Hércules, o por qué se le designan estos 12 trabajos de Hércules? Bueno, les había comentado, su padre era Zeus. Zeus había tenido muchísimas mujeres a lo largo de su vida, y una de esas mujeres había sido Hera, la diosa vengativa por excelencia. Hera odiaba a todos los hijos que había tenido Zeus con alguna otra mujer mortal, y Hércules pues obviamente no era la excepción. Desde muy pequeño y en su juventud se dedicó a hacerle la vida de cuadritos a Hércules, hasta que cuando Hércules tiene una edad madura, cuando se ha establecido, cuando él tiene ya una esposa, tiene hijos, es cuando viene, digamos que la máxima venganza de Hera. Hera manda a las furias para que penetren en el cerebro de Hércules una noche mientras él estaba dormido. Las furias, al momento de entrar en su mente, lo vuelven loco básicamente. Él empieza a ver enemigos por todos lados y a tratar de luchar contra estos enemigos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Hércules recobra el conocimiento a la mañana siguiente, encuentra su casa destrozada y sangre por todos lados. En esta locura de las furias que metieron en su cabeza, Hércules había asesinado a su esposa, a su hija y a su hijo. Hay que decir también que en lo que es la mitología griega, el hecho del asesinato a los hijos y el asesinato a un padre o a la madre era algo muy, pero muy mal visto e incluso penado. Por eso es que tiene mucha importancia dentro de la mitología griega este hecho. Mitológicamente hablando, o según el relato, la historia, el mito, etc., después de que él sepulta a su esposa y a sus hijos, trata de encontrar una especie de redención en este horrible crimen que acaba de cometer de manera inconsciente, pero que a final de cuentas lo cometió. Hércules viaja entonces y se encuentra con el rey Tespio. El rey Tespio le dice que tiene que ir a Delfos a hablar con el oráculo, para que el oráculo le diga qué es lo que tiene que hacer ahora, de qué manera lavar esa sangre que ahora tiene en sus manos y ese cargo de conciencia que tiene en su alma. Cuando llega por fin al oráculo de Delfos, se encuentra con Pitia. Pitia, que era la intercesora, es decir, el oráculo tal cual, entre los dioses y los hombres, le aconseja que vaya a donde Tirinto. Tirinto era un hombre que su primo era Euristeo, el cual era un rey, y este hombre, después de pensarlo mucho tiempo sobre qué castigo o qué pena o qué podría hacer Hércules para lavar esta sangre que tenía en sus manos, le designa entonces ciertas tareas o trabajos. En un origen no se tenía un número tal cual, es decir, no se le dijo tienes que hacer 12 tareas o 12 trabajos, sino que primero se le designa uno y continuamente se le designa otro. Según la historia, la duración de los 12 trabajos de Hércules duraría 12 años. Fueron 12 años en los que Hércules estuvo cargando
con ese dolor, con esa tristeza que sentía en su alma. Y estos trabajos, pues a manera de una forma de, vamos a llamarlo, de redención, y que eran unos trabajos que para cualquier otra persona, para cualquier otro mortal, era algo imposible de realizar. Pero Hércules era el héroe por excelencia, era un semidios. Su padre era el mismísimo Zeus, el amo y señor del Olimpo. Entonces él podría ejecutar estas tareas de manera loable. La primera labor que tendría que llevar a cabo Hércules sería asesinar al león de Nemea. Según la versión del mito, el león de Nemea secuestraba a mujeres y se las llevaba hacia su madriguera en una cueva cerca de Nemea. De ahí es que vendría el nombre de el león de Nemea. Cuando esto sucedía, atraía a otros guerreros de ciudades cercanas tratando de ser héroes, tratando de salvar a estas doncellas que se encontraban en peligro. Y cuando hay que decir que el león no era un león tal cual como lo conocemos, era un león, vamos a llamarlo místico o mágico, porque tenía la capacidad de convertirse en otro ser. En este caso se convertía en una hermosa mujer que estaba herida de alguna pierna, de la espalda, del brazo, y cuando estos jóvenes guerreros se acercaban a tratar de rescatar a estas mujeres, el león recobraba nuevamente su figura, su forma de este león tan temible, y los asesinaba. Se dice que después de que asesinaba a estos hombres, los huesos que quedaban se los daba como premio o como agradecimiento a Hades, el dios del inframundo. ¿Qué es lo que sucede? Hércules entonces se embarca en esta misión, llega hasta la ciudad de Cleonas. Ahí conocería a un chico, a un jovencito, el cual le decía que si él mataba al león de Nemea y volvía vivo en 30 días, él le haría una ofrenda. Pero por el contrario, si Hércules fallaba en esta tarea, él se suicidaría. Hay otra versión de esta parte del relato que dice que conocería a un hombre llamado Molorco. Él era un pastor a quien el león le había asesinado a uno de sus hijos, y este mismo pastor le hace la promesa de que si Hércules llega vivo después de 30 días después de haber asesinado al león, él sacrificaría un cordero en honor a Zeus. Pero si no volvía en 30 días, entonces buscaría el cuerpo del fallecido Zeus y lo ofrecería como atributo o de luto a Zeus. Hay muchísimas imágenes acerca de esta pelea de Hércules contra el león de Nemea. Creo que esta que les voy a mostrar es una de las más famosas. Aquí podemos ver a el león. De hecho, la voy a pasar por acá porque creo que pega la luz. A ver, aquí tenemos a el león y aquí tenemos a Hércules, el cual finalmente y como primer trabajo termina venciendo a la bestia. Resulta que mientras buscaba a la bestia, se hizo de algunas flechas para asesinarla. Estaba en una cueva en total obscuridad cuando Hércules entra a ella, escucha algunos ruidos y de repente la única arma o las únicas armas que tenía Hércules era una especie de garrote y su arco y sus flechas. Sabía que el arco y las flechas no le iban a ser de mucha utilidad, puesto que no había tiempo de apuntar y de disparar, así que empuñó su garrote con todas las fuerzas y al menor movimiento Hércules daba golpes en medio de la oscuridad, hasta que finalmente uno de esos golpes fue a dar en contra de la terrible criatura. Cuando el león queda aturdido en el suelo después del primer golpe, Hércules se le arroja encima, le hace lo que llamamos en la lucha libre un candado al cuello, le hace un candado al cuello y finalmente lo asfixia hasta la muerte. Hay otra versión que cuenta que durante la lucha el león le mordió uno de los dedos a Hércules. Otros dicen que Hércules dispararía flechas
en medio de la batalla y que alguna de estas flechas daría en la boca del león, debilitándolo para poder morder a Hércules, para que él pudiese tener entonces la facilidad de estrangularlo y darle muerte. Después de darle muerte a este león, Hércules intentó despellejarlo con un cuchillo de su cinturón, pero falló. Entonces intentó afilar el cuchillo con una piedra e incluso utilizó la misma piedra para tratar de despellejar a el león, hasta que finalmente Atenea, percatándose de la situación, le diría a Hércules que usara las garras del león para entonces cortar la piel del animal y despojarlo de su piel. Cuando volvió al 30º día, tal cual lo había predicho, Hércules llevaba sobre sus hombros gran parte de la piel y sobre su cabeza también gran parte de la piel de la cabeza de el león. Cuando esto pasa y él regresa a la ciudad victorioso, el rey Euristeo le prohíbe regresar a la ciudad porque a todos les cayó de sorpresa que Hércules hubiese matado a este león de Nemea, esta bestia que nadie había podido ni siquiera enfrentar. Cuando sucede todo esto, se le viene entonces el segundo trabajo, que creo que es uno de los trabajos que todos conocemos, es uno de los trabajos más famosos que existen. El segundo trabajo consistiría nada más y nada menos en derrotar a la Hidra de Lerna. Cuando se le designa este trabajo, aún ahora ya sabiendo que, bueno, cualquiera podría, o no cualquiera, pero será un poco fácil matar y asesinar a un león, pero contra la Hidra de Lerna no podría ni siquiera Hércules. Cuando Hércules llega al pantano de Lerna, donde habitaba la Hidra, Hércules cubrió su boca y nariz con una especie de tela, hizo una especie de cubrebocas para cubrirse los vapores que había ahí en el pantano. Disparó flechas ardientes contra la guarida de la Hidra y por fin llegaría a una caverna donde presuntamente estaba escondida esta bestia. Los detalles de la lucha son explícitos, es decir, hay muchos detalles que se contarían de esta pelea y serían que, dándose cuenta de que Hércules no podía derrotar a la Hidra de una manera normal, es decir, cortando una cabeza porque de esa cabeza salían otras dos, Heracles pediría a su sobrino y acompañante de aventuras, Iolao, que le trajese una antorcha, que hiciese una pequeña fogata y le acercase la antorcha. Aquí lo vemos en la lámina. Este es Hércules tratando de degollar estas cabezas, y por acá está su sobrino Iolao con la antorcha. Lo que hace Hércules de una manera bastante inteligente es degollar a esta bestia, cortar una cabeza e inmediatamente utilizar la antorcha y cauterizar la herida. Cuando hace esto se da cuenta que una cabeza no volvía a renacer y vio la forma en la que él podía ganar ahora sí la batalla. Pero según el mito cuentan que Hera, cuando se dio cuenta de esto, mandó a un cangrejo para que distrayese a Hércules. Hércules ve a este cangrejo y sin mayor problema lo aplasta con uno de sus pies, y entonces continúa cercenando las cabezas y cauterizando también las heridas que había provocado en la bestia. Hay un mito o una parte de la historia alternativa a este mito que cuenta que tras cortar la cabeza, Hércules mojaba el filo de su espada en el cuello todavía sangrante de la Hidra, y así cauterizaba, digamos que la herida, para que no volviese a renacer una nueva cabeza. También se dice que Hércules tomaría su arco, sus flechas, y que estas flechas las sumergiría en la herida cauterizada, que aún sangraba un poco, y mojaba la punta de sus flechas en esta sangre de la Hidra. El tercer trabajo o la tercer labor que tendría Hércules sería titulado como el
se me fue el sinónimo de la palabra, perdón. No es agarrar, no es tomar, no es cautivar, digamos que cazar la sierva de Cerinea. Este trabajo, cuando finalmente él termina el segundo trabajo, tanto Euristeo como Hera estaban totalmente furiosos al saber que Hércules había cumplido con el segundo trabajo y que no obstante se encontraba sano y salvo. Por lo que decidieron pensar en una tarea aún más difícil de la que ya le habían encomiando. La tercera tarea no implicaba ahora matar a una bestia, ya que quedaba claro que Hércules era más que capaz de asesinar a cualquier bestia que estuviese sobre la faz de la tierra. Lo que le encomienda ahora el rey Euristeo es capturar a la hembra del ciervo de Cerinea, ya que esta cierva era mucho más rápido que una flecha. Se pensó que no iba a poder darle alcance y al inicio de esta búsqueda de esta cierva, Hércules se despertó y pudo ver un destello en las astas de la cierva. Se decía que era un destello parecido a los mismos rayos de Apolo o los mismos rayos del sol. Heracles o Hércules persiguió durante un año entero a esta cierva por Grecia, Tracia, Istria y la tierra hiperbórea. En algunas ocasiones se decía que la habría logrado capturar mientras dormía, lisiándola con una red. En otras se encontraría con la diosa Artemisa en su templo y ella le diría que dejara en paz a la sierva, a lo que Hércules pues tendría que obedecer a este mandato. Realmente cuando él logra por fin capturarla, que la orden era capturarla, no era asesinarla. Cuando por fin logra capturarla, la lleva hasta Euristeo, el cual le diría que se convertiría en parte de la casa de fieras del rey. Hércules sabía que tenía que devolverla como prometió, es decir, esa no era parte del trato. A él le habían dicho captúrala, nunca le habían dicho se le va a dar muerte. Hércules regresa con la sierva, la deja en libertad, pero entonces el rey saldría en el momento en el que él deja en libertad a la sierva. Corrió al encuentro, pero finalmente no pudo capturarla debido a lo que les había comentado. La sierva era mucho más rápida que una flecha. Y aquí tenemos una representación. Esta representación de esta captura de la sierva, se encuentra en un jarrón que sobreviviría al paso del tiempo. Sabemos que los antiguos griegos, cuando se trataba de contar estas historias, todo esto quedaría plasmado en tazones, en jarrones, en algunos pisos. Y bueno, esto es lo que sobrevive al día de hoy. Cuando Hércules por fin logra terminar su tercer trabajo, entonces se le designa un cuarto trabajo aún más difícil, porque dicen, bueno, cualquiera puede capturar, pero no cualquiera puede asesinar. Se le designa el siguiente trabajo, el cual era encontrar y asesinar al jabalí de Erimanto. Cuando Euristeo estaba decepcionado con la idea de que Hércules superara otra criatura más, siendo además humillado porque se le había ido la sierva, asignaría a Hércules a una peligrosa misión, la cual era buscar, capturar y asesinar al fiero jabalí de Erimanto. Cuando Hércules da finalmente con este jabalí, se da cuenta que no había una forma de traspasar la gruesa piel del animal. Regresa a pedirle consejo a una persona. Esta persona fue Quirón, y Quirón le dijo que le llevara a la bestia a donde había nieve, a donde hacía frío. Ahí la bestia sería un tanto debilitada. Ahí Hércules lo ató, se lo llevó vivo a Euristeo, quien se asustó y se escondió en un depósito semienterrado de Pitos, rogándole a Hércules que se llevara la bestia. Y
también tenemos una representación de esa escena. Miren, aquí está. Aquí está Hércules, este es el jabalí y este personaje que está aquí es el mismísimo rey que se escondió porque le tenía mucho miedo al jabalí. Hay muchas historias que cuentan que el jabalí fue finalmente asesinado, hay otros que dicen que se le dejó en libertad. Esto es parte del folclore de la historia de la mitología griega. ¿Qué les parece si antes de ir al quinto trabajo nos vamos a ir con otra pieza musical? Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de una banda que se llama Disturbed y esto se llama Indestructible. Estamos apenas a la media, no se me muevan de donde están, por favor. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. ¿Qué onda? ¿Quién está por acá?
Santiago, Dani, mi queridísima Lilia, Margalín, ¿dónde andas, Mar? Por acá está Sofía también desde Toluca. Les iba a decir que voy a ir pronto a Toluca por si quieren chorizo, pues ahí me pueden encargar por kilo, por docena, por como quieran. Por acá acaba de entrar mi querido hermano Jorge Padilla. Llegas a la mitad, mi hermano, pero todavía hay mucha información. No te has perdido de muchas cosas. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. ¿Dónde nos quedamos? Pues a la mitad de los trabajos, bueno, casi a la mitad de los trabajos, al cual el quinto trabajo que le sería designado a Hércules sería limpiar los establos de Augias. Los establos de Augias tenían la particularidad de ser unos establos, obviamente de caballos, sumamente grandes, que tardaban semanas e incluso meses en poderlos limpiar. Por acá acaba de entrar mi querido hermano Edgar. Saludos, mi bro. ¿Andas llegando a la chamba o andas todavía en la chamba? Gracias por tomarte el tiempo de estar viendo este programa. Esta tarea de limpiar los establos, se decía por ahí que los establos áugeos no se habían limpiado en 30 años y que ahí vivían 1000 vacas. Imagínense la condenada montaña de porquería que había ahí en los establos. Y le dicen a Hércules, si tú puedes limpiar estos establos en un solo día, darás por superada la tarea, este quinto labor o este quinto trabajo. Hércules entonces se quedó viendo estos establos pensando en la manera de cómo limpiarlos. Le dieron cubetas, le dieron escobas, le dieron trapos para limpiar la suciedad, y cuando ya estaba pasando el día y que él no había podido hacer nada, se dio cuenta que justamente en medio de estos establos corrían las aguas. Estas aguas eran dos ríos. ¿Qué es lo que hace Hércules? Hércules desvía estos gigantescos ríos para que atravesaran justamente encima de las aguas. Aquí vemos la ilustración. Aquí está Hércules desviando estos ríos y cómo ellos entran con una fuerza, iba a decir de huracán, pero no, sería más bien de tifón, sería yo creo que la palabra más adecuada. Y básicamente los limpia de una manera muy rápida. Creo que este fue uno de los trabajos de Hércules, podríamos llamarlo de una manera más fácil, que no le tendría una labor tan grande. El sexto trabajo sería el de derrotar a las llamadas aves de Estínfalo. ¿En qué consistía esta labor? Bueno, pues creo que no hay que ahondar mucho en el tema. Él tenía que ir hacia donde estaban unas aves y derrotarlas. Estas aves eran antropófagas. ¿Qué quiere decir esto? Que asesinaban a gente y que diluían esta carne. Tenían picos de bronce y tenían afiladas plumas metálicas que podían lanzar a sus víctimas. Un rollo así como ¿cómo se llama este X-Men? Se me olvidó el nombre de este X-Men, que tenía la facultad de, cada que abatía las alas, las lanzaba como una especie de dardos de metal. Algo así eran estas aves, lo cual los hacía imposible poder derrotarla. Y a eso súmale que defecaban toxinas. Cada vez que alguien trataba de aproximarse a donde estaban las aves, percibían estas toxinas de las heces fecales de las aves y prácticamente morían enseguida. Cuando Hércules llega a este lugar, percibiendo la situación, ahí apareció en escena Hefesto.
Hefesto, este dios que forjaba las grandes armaduras, armas, e incluso fue el que le daría el rayo al poderoso Zeus. Hefesto aparece en la escena, agita a las aves, es decir, las aves se echan a volar, y es entonces cuando Hércules toma su arco y empieza a disparar sus flechas a diestra y siniestra. No pudo llegar a matar a todas las aves, aunque sí mató a la gran mayoría, y ahí entra en escena otra parte del mito. Ustedes han leído la historia de Homero, que es la historia de Troya, toda esta batalla que se lleva a cabo por Helena, por una mujer, y la segunda parte de la historia se llama la Odisea, porque obviamente la persona que encabeza esta historia es Odiseo. Pues resulta que ahí hay un crossover entre las historias, y por ahí aparece también Jasón, este hombre que estaba buscando el vellocino de oro. Bueno, aparece también Ulises en escena. Bueno, ahí se hace este crossover entre todas estas historias, y se dice que los argonautas encontrarían estas aves muertas y algunas aves vivas todavía muchos siglos después. Esta es una representación de esta sexta labor de Hércules en contra de las aves. También se encuentra en un jarrón. Tengo entendido que este jarrón, bueno, esta imagen del jarrón se encuentra en Grecia, obviamente en un museo para el deleite de todos aquellos que lo visiten. El siguiente trabajo sería el de capturar a un toro, el toro de Creta o el toro cretense. Este toro se encontraba nada más y nada menos con el rey Minos. También aquí aparece una especie de crossover entre lo que son los dos trabajos de Hércules y la historia de el Minotauro, pero ya habrá oportunidad en algún otro programa de hablar de esta historia, que es bastante interesante. Cuando Hércules llega a esta isla, a la isla de Creta, le pide permiso al mismísimo rey Minos para llevarse a el toro, al cual el toro había estado causando estragos en toda Creta, arrancando cultivos y arrasando con los muros de todos los huertos. Se dice que Hércules escabulló tras el toro, usando entonces nuevamente sus manos para someterlo y para estrangularlo, mandándolo hacia la orilla de la isla. Lo subió a un barco, y este barco finalmente llegaría hacia Maratón. Hay que hablar también que Maratón sería el lugar donde nacerían grandes historias, como por ejemplo cuando Jerjes trata de dominar a Atenas, y también de ahí vendría lo que aún ahora se lleva a cabo en muchas partes del mundo, el gran maratón de 42 kilómetros, y hay por ahí algunas historias que dicen que también aquí nacerían las famosas Olimpiadas. Finalmente cuando es liberado este toro y perseguido durante 42 kilómetros, Teseo sacrificaría al toro a Atena y a Apolo. Por acá estoy viendo sus interacciones. Mi querido hermano Eloy, ahora sí no te confundo, mi hermano. Hoy sí, saludos hasta Toluca. Por acá está Claudia. También por ahí había visto que había entrado mi queridísima Elizabeth. Muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Esto nos lleva al octavo trabajo, el cual era, la imagen. Les traje una imagen que a mi parecer es una de las más bonitas, la representación de este trabajo, de cómo Hércules somete a este toro. El siguiente trabajo sería llamado el de las yeguas de Diomedes. Resulta que estas yeguas habían sido entrenadas por Diomedes para comer carne humana. El rey Diomedes de Tracia tenía unas ideas algo locas, algo muy locas en la cabeza. Por eso es que él había entrenado a estas yeguas para que devorasen a las personas totalmente vivas.
Se dice, hay una versión de esta historia que dice que Hércules permaneció despierto para que Diomedes no le cortara la garganta mientras él dormía y que cortaría las cadenas que ataban a algunos caballos. Asustando a los caballos hacia los terrenos elevados de la península, Hércules cavó rápidamente una zanja a través de la península, llenándola de agua y convirtiéndola en una pequeña isla. Cuando Diomedes llegó, Hércules lo mató con un hacha y alimentó a los caballos con el cuerpo del rey para apaciguarlos y finalmente poder derrotarlos. Aquí está la lámina, se las pongo. Vemos a los caballos ahí devorando pues a un pobre cristiano, un pobre cuate que tuvo la mala fortuna de cruzarse en esto. En todas las versiones que hay acerca de esta historia, el comer la carne humana se dice que calma tanto a las yeguas como a los caballos, y aprovechando esto, Hércules les cerró la boca, les ató el hocico y se los llevó entonces hasta el rey Euristeo. El noveno trabajo de Hércules pues no sería más fácil, sería más difícil que el anterior, el cual consistía en robar la faja de Hipólita. La hija de Euristeo, Admete, quería la faja de Hipólita, la reina de las Amazonas, un regalo del dios Ares, el dios de la guerra. Entonces, para satisfacer los deseos de su hija caprichosa, el rey Euristeo le dice a Hércules: vas y me robas esa faja y me la traes aquí. Resulta que cuando Hércules zarpa, se detiene en la isla de Paros, habitada por algunos hijos de Minos. Los hijos mataron a 2 de los compañeros de Hércules, un acto que a Hércules lo llenó totalmente de cólera. Él mataría ahora a los 2 hijos de Minos y amenazaría a los habitantes hasta que ofrecieran a 2 hombres para reemplazar a sus compañeros caídos. Todo habría ido bien para Hércules si no hubiera sido por otra vez la metiche de Hera, la diosa y esposa y madrastra también de Hércules. Cuando Hipólita queda impresionada por las hazañas de Hércules, accedió a entregarle la faja, es decir, no hubo necesidad de luchar en contra de ella. Ella misma se quita esa faja, se la entrega, y se dice por ahí que incluso, estoy buscando por acá, si no veo la cámara es porque estuve buscando la lámina para ilustrarles esta, aquí está, aquí la tenemos, miren. Y nuevamente esta imagen se encuentra trazada también en un jarrón que milagrosamente todavía sobrevive hasta nuestros días. Bueno, resulta que cuando Hipólita le entrega la faja a Hércules, habiéndolo hecho, Hércules vio esta faja, se la echa, digamos que al hombro, es decir, ya vine, ya vencí y ya me fui. Volvería entonces con el rey Euristeo y a su vez Euristeo se le entregaría a su hija Admete. La 10ª labor no sería pues tan complicada, vamos a llamarlo de esta forma. Esta labor consistiría en el ganado de Gerión. Él tenía que robar el ganado de Gerión. En el relato más completo de esta historia, Hércules tiene que partir a la isla de Eritea en el extremo occidente para obtener y robar este ganado. En su camino se dice que cruzó el desierto libio y se frustró tanto con el calor que disparó una flecha al sol. El dios del sol, Helios, en admiración por su coraje, le daría a Hércules un carro dorado que el mismísimo dios Helio utilizaba para cruzar el mar del oeste hacia el este cada noche. Entonces Hércules monta este carro y va a buscar este ganado. Se dice que antes de llegar a Eritea se encontró con el perro bicéfalo Ortro. Con un enorme golpe de su garrote lo derrotó, lo asesinó. Y entonces Euritión fue a ayudar a otro, pero Hércules lo trató de igual forma. Es decir,
cuando se dio cuenta que le estaban echando un montón, pues también se achicaló el que venía a hacerle la balona al otro. Y al escuchar esta batalla, pues aparecería Gerión, el cual traía 3 escudos, 3 lanzas y 3 cascos, porque era una persona con 3 cabezas. Perseguiría a Hércules al río Antemo, pero caería víctima de una de las flechas que Hércules había bañado en la sangre de la hidra. Aquí tenemos una pequeña lámina. Esta es una lámina medieval, ya no pertenece al tiempo pues griego antiguo. Aquí vemos a ver, por acá tengo mi señalador. Por acá vemos a Hércules cómo está arreando a estas bestias, a el ganado. Y les traigo otra lámina para que nos demos un poquito más a la idea de cómo representaban los antiguos griegos a Gerión. Así lo representaron ellos a Gerión. Este es Hércules. Aquí vemos, miren, son 2 piernas, 3 escudos, 3 cascos, 3 cabezas. Es decir, era un monstruo de 3 cabezas. Finalmente, Hércules logra derrotar a este ser. Y esto lo llevaría finalmente a el 11º trabajo. El 11º trabajo pues no era nada, pero nada fácil de realizar. Este 11º trabajo era nada más y nada menos que robarse las manzanas doradas de Hespérides, que también habría que decir eran las manzanas preferidas de su madrastra Hera. Tras complementar las primeras 10 trabajos, Euristeo le dio 2 más, afirmando que ni la hidra que no contaba, ni haber limpiado los establos de Augias tampoco contaba, porque eso había sido demasiado fácil, eso no contaba, entonces él tenía que llevar a cabo otros trabajos. Entonces le dice, quiero que te robes las manzanas doradas de Hera. Por ahí se dice también en la mitología griega que cualquiera que comiese de estas manzanas se convertiría en un dios, es decir, que tendría en automático una especie de inmortalidad. Lamentablemente Hércules no sabía en dónde se encontraban estas manzanas. Hércules estuvo vagando mucho tiempo preguntando aquí y allá, hasta que finalmente encontró a un personaje que creo que todos conocemos. Finalmente él llega hasta el fin del mundo, pero fuera del mundo, y se encuentra con Atlas, este hombre que tras sus espaldas sostenía el mundo entero. Y en este encuentro, aquí lo vemos, en este encuentro Atlas le dice, yo sé dónde están las manzanas, si quieres voy y te ayudo a conseguirlas. Pero alguien tiene que sostener el mundo, porque si no lo seguimos sosteniendo, se cae y entonces vendría el caos. Hércules le dice, ok, yo sostengo al mundo mientras tú vas por esas manzanas. Cuando finalmente Atlas regresa con las manzanas doradas de Hespérides, pues resulta que trata de engañar a Hércules y le dice, llevo mucho tiempo cargando a cuestas al mundo y ya no quiero hacerlo, me duele muchísimo la espalda, entonces ahora sí que ahí te dejo la chamba, ahora te toca a ti cargar con el mundo. Cuando Hércules se ve engañado, viene una especie de astucia por parte de Hércules, el cual le dice, ok, no hay problema, yo puedo cargar al mundo, pero ¿sabes qué? Aguántame tantito, deténme el mundo tantito en lo que yo me ajusto mi cinturón, me ajusto mi piel de león, porque se me está resbalando. Atlas ingenuamente toma el mundo otra vez en sus espaldas y Hércules pues se la aplica de regreso y le dice, quédate ahí porque yo ya me voy, tengo que entregar estas manzanas al rey. El último trabajo de Hércules sería sumamente importante y creo yo que era de los más peligrosos, de los más, sumamente que nadie podía hacer, y este consistía en atrapar a Cerbero o Cerberus, este perro de varias cabezas que se encontraba
a las puertas de el Hades, custodiando la puerta del inframundo donde habitaban los muertos. Se dice que cuando Hércules llega hasta el Hades, habla con Hades y le dice: me encargaron que me tengo que llevar a Cerberus, presentarlo y regresarlo, te lo voy a devolver. Se dice que Hades se ríe a carcajadas y le dice: Cerberus, ahí está, si puedes tomarlo, si puedes tomarlo, llévatelo, te doy permiso. Este animal realmente no era una fiera que custodiase la entrada del infierno para que nadie pudiese entrar, era totalmente al revés. Se decía que él custodiaba la entrada para que nadie pudiese salir. Finalmente Hércules, en una hazaña totalmente titánica, logra ponerle una cadena alrededor de las 3 cabezas de Cerberus y se lo lleva finalmente. Concluida los 12 trabajos de Cerberus, pues Hércules tiene una vida, vamos a llamarla un poco fácil, se vuelve a casar, pero entonces la traición aparece nuevamente. Hércules cae en una emboscada por el que vendría siendo su suegro, es envenenado. Finalmente Hércules cae víctima de las propias flechas envenenadas de la hidra para fallecer. Se dice por ahí que él podría encontrar el descanso eterno. Aquí vemos una ilustración de la muerte de Hércules, el cual pues cae en llamas, y así es como muere este mítico héroe, pero también nace la leyenda de Hércules y sus 12 trabajos. Espero que hayan disfrutado muchísimo este programa. La verdad es que yo disfruté mucho contar con ustedes, verlos, leerlos. La siguiente semana vamos a estar hablando acerca de los templarios y la traición que se llevaría a cabo por parte de la Iglesia Católica en contra de la Orden del Temple. Muchísimas gracias por haberme visto, escuchado, mirado. Si no vieron el programa completo, no se preocupen, en unos minutitos va a estar ya ahí en mi red social. La repetición es el día domingo en punto de las 7 de la noche. Yo los voy a dejar en compañía de mi compañero Jorge Grajales en el programa Hacia Asia. Les dejo también con un cachito de la última rola. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga todo. Larga vida y prosperidad. Hasta pronto. Bueno, pues eso fue todo. Muchísimas gracias por estar viendo el programa. Mi querido hermano Eloy me dice: muy interesante, excelente programa, saludos y bendiciones. Mayra, también para ti y para tu familia. Mayra Espinosa, bendiciones para tu familia. Nos escuchamos, nos miramos dentro de una semanita. Cuídense mucho, pórtense bien. Si se portan mal, pues ahí aviéntenme un WhatsApp a ver qué se arma. Hasta luego.